Soy María Luisa Ibáñez, subgerente de Marketing y Comunicaciones de Pares y Álvarez, y les agradezco que nos acompañen en el noveno y último capítulo de la temporada del podcast Ingeniería para Líderes. En este episodio exploraremos un tema crucial para el futuro de la energía y el medio ambiente en Chile, las innovaciones tecnológicas en la producción de hidrógeno verde, desde los avances en los electrolizadores hasta los esfuerzos colaborativos entre naciones. Abordaremos cómo la ciencia está allanando el camino hacia una producción de hidrógeno verde más eficiente y sostenible. También abordaremos los eventuales impactos que tienen hoy las iniciativas de la transición a las energías limpias, sus desafíos y oportunidades. Para discutir este tema, contamos con dos grandes expertos. Francisco Belmar, ingeniero senior de hidrógeno verde en Colbún y profesor en tecnologías de hidrógeno verde en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Paula Clemo, gerente comercial del área de consultoría de Pares y Álvarez y representante de la compañía en H2 Chile. Muy bienvenidos a los dos y gracias por participar en este programa. Gracias a ti, María Luisa, por invitarnos. Gracias por la invitación. Bueno, para partir, Paula, ¿podrías darnos una visión general de cómo la ciencia está allanando el camino para una producción de hidrógeno verde más eficiente y sostenible? Sí, por supuesto. Bueno, aquí podemos ver que en los últimos años se han visto avances significativos en lo que son las tecnologías de los electrolizadores, que es la forma de producir el hidrógeno verde. Por ejemplo, hay electrolizadores que pueden adaptarse de mejor manera a las fluctuaciones en la disponibilidad de las energías renovables, con mejores componentes orientados a ser más selectivos y de mayor durabilidad, membranas más selectivas y de mayor durabilidad, avances en los materiales a utilizar en el cátodo y ánodo de los electrolizadores, también para que sean más eficientes, más estables, duren más y todo finalmente hacia un menor costo que va a ser consecuencia de un menor costo en la producción de hidrógeno. También por otro lado hay avances en algo que es muy importante y que es una tecnología clave para las emisiones y mitigar el cambio climático, que es en la captura de dióxido de carbono. Ahí también hay grandes desafíos técnicos y económicos para esta tecnología y su implementación a gran escala y menor costo. ¿Es efectivo que hoy día es muy caro producir hidrógeno o este costo ha ido disminuyendo en los últimos años? ¿Qué puedes decir al respecto, Francisco? Sí, efectivamente se espera, digamos, que la tecnología de los electrolizadores, como comentaba Paula, pueda bajar sus costos. Lo- la electrólisis del agua es un proceso que se conoce hace muchos años, entonces no se trata de que este es un proceso que es nuevo en la historia de la humanidad. Sin embargo, sí han existido avances importantes en los materiales que sean más baratos y también en la otra componente, digamos, del costo del hidrógeno, que es la electricidad, en este caso energía renovable. Efectivamente se espera que exista un decrecimiento de los costos del hidrógeno, pero hay cierto escepticismo respecto a cuánto realmente va a bajar el costo del hidrógeno. Hoy día tenemos algunos documentos, ciertos nacionales e internacionales, que muestran una estrategia o predicciones o proyecciones de costos que son bastante agresivas. Yo en mi caso prefiero ser un poquito más moderado, no pesimista, moderado. Y decir que si bien yo sí veo que va a existir un decrecimiento de costos, yo creo que hay que también ser cauto en el sentido en que yo no veo que en el corto mediano plazo, dígase de aquí a 5 años, se alcance, por ejemplo, la costo competitividad con el diésel. O sea, pedir que sea el hidrógeno costo competitivo con el diésel ahora en los próximos 5 años es como haberle pedido a los paneles solares en los 2000 que hayan sido costo competitivo en 2 o 3 años, y eso no iba a ocurrir. Entonces son procesos que son largos, también entendiendo que las tecnologías en base a los combustibles fósiles llevan existiendo con nosotros 200 años al menos. Entonces, cuando hablamos de pedir la costo competitividad y que efectivamente podamos competir con el diésel, con el gas natural y todos los otros combustibles fósiles existentes,
Yo creo que la transición va a ser un poco más larga de lo que se piensa. O sea, yo no creo que de aquí al 2030 tengamos un país que esté completo de hidrógeno verde, ¿cierto? Y que todos los autos, camiones y todo funcionen en base a hidrógeno verde. Pero sí, cuando ya empezamos a sentarnos en el periodo del 2030 hacia el 2040, yo creo que el hidrógeno ahí va a ser más costo competitivo. Y esto también nos obliga a una cosa que es muy importante, que es entender realmente cuál es el nicho del hidrógeno. A veces se piensa, y puede ser tal vez culpa de nosotros mismos, que no somos capaces de comunicar de buena forma la idea, en donde se comenta que el hidrógeno verde va a ser como la navaja suiza que va a resolver todos nuestros problemas. Yo creo que no va a ser así. Yo creo que el hidrógeno tiene un nicho para poder llegar a la carbono neutralidad. El hidrógeno se estima puede tener entre un 7 a un 13% de la reducción de emisiones. Pero hay que entender bien cuál es ese nicho. O sea, yo no veo que el hidrógeno sea para todo. Yo creo que va a tener su espacio, un espacio que es importante definitivamente, pero que finalmente va a ser un sector en particular donde va a ser aplicado. Cuando te refieres a sectores, ¿son sectores específicos de ciertas industrias? No, Francisco se refiere a que finalmente para lograr, creo yo, a ver si te entendí bien, Francisco, para lograr las metas de descarbonización, el hidrógeno no es el único actor. Va a haber electrificación, va a haber hidrógeno, tiene que ser un mix, almacenamiento, quizás con baterías, también con hidrógeno. Hay un mix de tecnologías que van a poder en conjunto lograr este proceso y no solamente el hidrógeno como la única tecnología que va a llevar a cabo este proceso. Yo te quería preguntar, Francisco, en relación a lo que hablabas de los costos, si tú ves más obstáculos en los costos, en la disminución de costos relacionados con las tecnologías o con la electricidad por los problemas de transmisión y de congestión que tenemos actualmente. Yo creo que va una de la mano de la otra, ¿eh? Porque finalmente hoy día pasa el siguiente efecto. Hoy día los electrolizadores son muy caros, ¿ya? En general hay algunos reportes que muestran que los electrolizadores cuestan $1.000 el kilowatt o $1.000.000 el mega, dependiendo de la escala que uno quiera utilizar. Pero en realidad estamos muy lejos de esos valores. O sea, estamos fácil 3, 4, 5 veces por sobre ese valor. Por lo tanto, al tener un equipo que es muy caro como el electrolizador, no te conviene que ese electrolizador esté siendo operado durante pocas horas, es decir, a partir de energía solar, por ejemplo, o únicamente a partir de energía eólica. Lo cual te genera que dado que el equipo es muy caro, necesitas de cierta forma complementar esa energía renovable con energía proveniente del sistema eléctrico. Y obtener energía a partir del sistema eléctrico genera lo que tú mencionas, Paula, de que los costos son muy elevados. O sea, la energía que nosotros tenemos en la matriz es cara, ¿ya? No, por sus costos de transmisión y todos los cargos, digamos, anexos que existen en la cuenta de la luz, ¿sí? Entonces, eso hace que el hidrógeno no sea costo competitivo. En el futuro, cuando ya los electrolizadores sean baratos y lleguemos a los valores de $1.000 el kilowatt, $500 el kilowatt, inclusive algunos se aventuran diciendo $200 el kilowatt, ahí va a dar lo mismo si solamente operamos con energía renovable, porque finalmente el electrolizador va a ser tan barato que no te va a importar mucho si el electrolizador está detenido o lo tenemos que apagar por un rato porque no tenemos energía. No así en esta primera etapa donde es muy caro. Y también es importante lo que tú mencionas, porque hoy día, cuando nos paramos en el contexto mundial, hoy día las empresas son multinacionales, hoy día hay muy poquitas empresas que operan únicamente en un territorio. Entonces, finalmente la decisión que toman las empresas multinacionales en desarrollar proyectos en aquellos lugares en donde sea más económicamente rentable, que tengan un mayor retorno sobre la inversión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué afecta esto en la decisión final? Es que el, si tomamos el supuesto en donde el electrolizador es el equipo, digamos, que produce el hidrógeno, ¿cierto? Si el electrolizador es más o menos tiene el mismo costo en cualquier parte del mundo, el otro componente que nos queda, que puede ser el que genere la diferencia entre distintos países, va a ser el costo de la energía. Entonces, cuando estamos parados todavía en un contexto en donde necesitamos complementar la energía renovable con energía proveniente de la matriz para operar los electrolizadores, hay otros países en la región, como por ejemplo Brasil, cuyos costos de energía de la matriz energética es bastante barato. Por tanto, ahí Chile pierde un poquito de competitividad respecto a otros países de la región. Y ahí vemos, se han anunciado, digamos, grandes fondos eh, disponibles para Brasil para el desarrollo de proyectos de hidrógeno, metanol, amoníaco, etc.
En ese sentido, las relaciones con los otros países es importante para el desarrollo de las energías limpias. Sí, yo creo que es fundamental y es lo que un poco también ha tratado de hacer GIS, la República Federal Alemana, a través de su agencia de cooperación GIS, está llevando a cabo varias iniciativas para fomentar el desarrollo de la industria de hidrógeno, pero contactando a empresas de todos los países de Latinoamérica y el Caribe que tienen proyectos de hidrógeno y por lo tanto ahí, por ejemplo, para analizar las normativas locales, compararla con la normativa en Europa y cómo va avanzando cada uno y así generar una red de apoyo en Latinoamérica para el desarrollo de esta industria. Entonces, yo creo que sí es fundamental para ayudarnos entre todo el que esté más avanzado, recopilar la experiencia de cada uno y de esa manera no tratar de usar esa experiencia para seguir avanzando de manera más rápida. Yo creo que es muy bueno. ¿Y cuál es tu experiencia, Francisco, desde Colbún? Sí, primero complementar que hoy día, dado que todavía el hidrógeno, digamos, no se produce al mismo costo a nivel mundial, porque tenemos el efecto cierto de subsidios, reducción de impuestos, etcétera, etcétera. Hoy día los grandes centros de desarrollo de proyectos de hidrógeno no están precisamente en Latinoamérica, sino que están en Europa, están en Asia, están en Estados Unidos. Son como los tres grandes polos donde hoy día se están desarrollando proyectos de hidrógeno. ¿Y qué genera esto? Genera que finalmente las empresas que tanto producen o generan electrolizadores, como también empresas que, por ejemplo, desarrollan camiones en base a hidrógeno, buses en base a hidrógeno, tengan todos sus centros, tengan todas sus fábricas ubicadas en los mismos lugares donde están los consumos. Entonces es muy difícil y se genera una barrera de entrada, ¿cierto?, para poder participar del mercado del hidrógeno, porque finalmente son empresas que no están dispuestas a tomar el riesgo a venir a Chile. A mí me ha pasado que he intentado buscar camiones en base a hidrógeno y te exigen que al menos la orden mínima tiene que ser de 15, 20 camiones, porque si no, no están dispuestos a tomar toda la logística que implica de vender un camión. O sea, en la práctica ellos te dicen, sí, si tú vienes con la plata, yo te puedo vender un camión, no tengo ningún problema, pero yo no voy a ir, no voy a armar un taller en Santiago solamente porque tú me hayas comprado un camión, ni voy a mandar mis especialistas, ni nada por el estilo. Entonces, como que te lo pasan, pero sin ningún tipo de garantía. Por lo tanto, no tiene ningún sentido tomar, ninguna empresa va a tomar un camión, ¿cierto?, que no le puedan ofrecer la garantía de que va a tener al menos un lugar, por ejemplo, para hacer mantención. Entonces, a nivel de la TAM, creo que existe una barrera de entrada de mercado, dado que los incentivos están puestos en otras partes del mundo. Entonces, en ese sentido, la colaboración va a ser fundamental para el desarrollo de los proyectos, y especialmente en los proyectos de mediana y pequeña escala. ¿Ya? Para los gigaproyectos siempre la conversación es distinta. Ahí si uno va a comprar, no sé, 800 megas de electrolizador, 200 megas de electrolizador, toman el teléfono al tiro, ¿cierto? Pero cuando son proyectos más pequeños, no sé, 1 mega, 2 megas, 20 camiones, 10 camiones, ahí la conversación es un poquito más compleja. Entonces, por eso la colaboración también va a ser fundamental, no solamente entre países, sino que también entre empresas, con el objetivo de generar proyectos que sean un poquito más grandes en escala para empezar a posicionarnos en el mapa. O sea, ya no poner órdenes de compra de 50 kilowatts, ¿cierto?, hacia Europa, sino que ojalá poner una orden de compra de 2 megas, 3 megas, 5 megas. Para mí, en esa línea, de hecho, debería apuntar, a mi parecer, la política pública de incentivos del país en los próximos años. Perdón, y sobre todo para esos proyectos que habla Francisco que son grandes o hablan de gigas, de producción es fundamental también, no solamente lo que estábamos hablando de colaboración de las experiencias de los otros países, sino acá lo que ya se está haciendo, se está intentando, es la colaboración local para la infraestructura compartida, que es también fundamental, ¿no? A tener un montón de desaladoras, un montón de puertos orientados al desarrollo del amoníaco verde y del hidrógeno verde. Entonces, yo creo que la colaboración es fundamental con los otros países y localmente sobre todo también. Y en ese sentido uno podría hacer una diferenciación
entre lo que por un lado podría ser pro Chile hacia afuera y por otro lado lo que se está haciendo con la agenda de hidrógeno verde del Estado. ¿Están apuntando hacia donde ustedes están diciendo que es necesario apuntar? Sí, yo creo que la participación, a mí me tocó personalmente ver a ProChile en Rotterdam, cómo actuaba para conectar a las distintas empresas chilenas con el puerto de Rotterdam. Entonces yo creo que en ese aspecto sí, ProChile es crucial en difundir lo que son las oportunidades del desarrollo de la industria acá en Chile, de mostrarles Chile y de conectar a las partes, sobre todo lo que los puertos y crear los corredores verdes y exportar hidrógeno de manera sostenible, mostrar nuestras capacidades. Yo creo que sí, que ha sido bueno y me tocó verlo personalmente. Fueron súper activos en mover estos contactos. ¿Cuál es tu experiencia, Francisco, al respecto? Sí, yo creo que está bien alineado, yo creo que la misión de ProChile es bien clara y en ese sentido creo que cumple bien con las expectativas que tiene. Si el problema es cuando, o más que el problema, el desafío, es cuando ya pasamos al plano de la acción en el desarrollo de proyectos. Yo creo que ahí está la complejidad. Yo creo que el comité de hidrógeno verde, ¿cierto?, que se armó hace un tiempo, hace un par de meses, generó un listado bien amplio respecto a los desafíos que tiene el país para poder desarrollar esta industria del hidrógeno verde. Acá hemos hablado principalmente de los aspectos económicos, pero también están los aspectos regulatorios, está todos los temas que comentó Paula de la infraestructura compartida, está también el diseño territorial, el relacionamiento con las comunidades, la formación también de personas, desarrollo de I+D en el país, etcétera. Entonces el desafío es bien amplio. Y de nuevo aquí vuelvo a me gusta mucho el setear el pensamiento respecto a cuál es el desafío en el cual nos estamos afrontando, porque muchas veces se piensa que esto es llegar y un día vamos a despertar y va a estar toda la industria del hidrógeno. La estimación, algunos dicen, cierto, que vamos a tener una industria que va a ser igual de grande que la minería, o sea, es exigirle a la industria del hidrógeno que en 2 años, en 5 años despertemos y se hayan desarrollado 100 años de minería que existen actualmente en Chile. Entonces, el desafío es bastante grande y lo importante es saber dónde comenzamos a priorizar en los desafíos del corto y el mediano plazo y ver cómo podemos generar efectivamente una hoja de ruta que haga sentido tanto a nivel local con las comunidades, pero también que haga sentido con la industria. Porque finalmente, y volviendo a lo que yo le había comentado anteriormente, de que hoy día vivimos en un mundo, ¿cierto?, donde las empresas ya son todas multinacionales, y es que no la gran mayoría. Finalmente, si el país no está preparado para poder desarrollar la industria del hidrógeno verde, por más que tengamos la mejor radiación y por más que tengamos el mejor viento, van a preferir estar en otros países, donde van a poder tener un mejor retorno sobre la inversión, donde van a tener más seguridad, más estabilidad y donde saben que las condiciones van a estar mejor seteadas para poder desarrollar esta industria, porque hay países que realmente quieren ponerle un acelerador a esto y lamentablemente se ve que Chile se ha estado quedando un poquito atrás, lo mismo que acá lo hemos visto en la región. Hay un índice que se genera en Londres, no me acuerdo el nombre ahora, pero hay un índice que se genera en Londres que hace como un ranking de países, no sé en base a qué, no recuerdo muy bien, pero hace un ranking de cómo están posicionados los países en función del despliegue de la industria del hidrógeno. Y Chile ha ido perdiendo puestos respecto a otros países de la región. Antes, al principio se hablaba mucho, ¿cierto?, que Chile era como el país número uno en la TAM, ¿cierto? Y ahora entraron países muy fuertes como Uruguay, el anuncio que hizo HLF, Colombia, Argentina también ha entrado muy fuerte y Brasil, que bueno, Brasil es un país enorme, pero que también se ha metido con mucha fuerza. Entonces, eventualmente hay un riesgo de que el tener mucha energía renovable no sea suficiente para poder atraer a los capitales extranjeros a que desarrollen proyectos acá. Y ahí, en definitiva, el tema sería aspectos como la certeza jurídica, la cantidad de permisos que se necesita en Chile versus lo que se necesitan en los otros países de la TAM, por ejemplo. O sea, yo creo que ¿Cuál es la piedra de tope en el fondo?
Sí, yo personalmente veo que el apoyo del gobierno es fundamental y muy necesario para implementar lo que indica la Estrategia Nacional del Hidrógeno, las primeras etapas. No sé, me cuesta imaginar todavía estos proyectos tan grandes, así como dice Francisco también por lo mismo. Es muy poco tiempo para estos proyectos tan grandes. Pero cual sea el tamaño, el apoyo del gobierno es fundamental, pero no solamente para la transferencia tecnológica, para la formación de profesionales, que todas esas cosas nos faltan, y la inclusión de la sociedad para que esto sea más justo y mejor organizado desde el punto de vista territorial. Yo creo que es urgente realizar avances en lo que tú dices en materia de permisología y también de subsidios o ayudas del Estado, porque hoy en ese aspecto yo veo que nos estamos quedando atrás y restando competitividad frente a otros países como Estados Unidos, por ejemplo. O sea, si tú desarrollas un proyecto en Estados Unidos versus acá, lo que va a avanzar, además del subsidio que tienen, las diferencias son grandes y ahí estamos quedando atrás. Sí, yo creo que Chile tiene... intentando jugar en un escenario que es muy complejo. Yo creo que Chile se dio una ambición bastante grande y me parece bien que sea así, pero hay que ver cómo podemos darle realidad a esa ambición. A mi parecer, intentar competir en subsidio parece casi que un esfuerzo que es medio inútil, en el sentido en que hay otros países que están poniendo mucha plata sobre la mesa. El que mencionaba Paula es un subsidio en Estados Unidos de $3 por kilo de hidrógeno. Después en algunos estados como California tienen subsidiados los camiones. En Alemania se han puesto 9.000 millones de euros. En España 7.000 millones más. Entonces, naturalmente Chile no es un país que tiene los ingresos que tienen países europeos, que tiene Estados Unidos o que inclusive puede aportar China. Pero sí yo creo que Chile, como puede competir, es ser un país más ágil, en el sentido en que podemos generar ordenamientos territoriales de una forma más rápida que otros países, ¿cierto? Podemos también tener legislación clara para poder desarrollar este tipo de industria. Y ahí es donde yo creo que Chile podría entrar a competir. Finalmente, el tiempo también se traduce en recursos económicos. Entonces, poder ofrecer, entrar y, no sé, desde el momento en que uno ingresa a la evaluación hasta tener el proyecto funcionando comercialmente, en vez de que pasen 12 años, si pueden ser 8, esos 4 años es plata finalmente, se traduce en plata. Por tanto, también yo creo que sería importante avanzar en esa línea. Y yo creo que ahí también hay responsabilidad del sector privado, de nosotros mismos, de poder ir visibilizando esas brechas. Muchas veces somos egoístas con el Estado y esperamos que el Estado venga a resolver todos los problemas. Pero muchas veces somos nosotros quienes no les vamos a contar cuáles son nuestros dolores, ¿cierto? Muchas veces hacemos eh, exclamaciones, ¿cierto? En paneles y contamos los problemas de permisos, contamos los problemas de brecha económica. Pero pocas veces vamos y nos sentamos y les decimos, mira, ¿sabes qué? Estos son los permisos más críticos, estos son las partes económicas que más duelen, aquí se podría trabajar en esto. Yo creo que esa va a ser la forma en la cual se van a poder avanzar de una manera más rápida, de poder trabajar en conjunto con el Estado, también tener relacionamientos comunitarios tempranos, y yo creo que eso también le va a generar una agilidad a los proyectos de hidrógeno. Antes de terminar el programa, ¿alguno quisiera hacer algún comentario sobre este tema para cerrar? Sí, yo preguntarle a Francisco en realidad en relación al tamaño de los proyectos que hablábamos de giga o más chicos, ¿cómo ves tú? ¿Está correcto el camino hacia estos proyectos tan grandes que además, sobre todo teniendo este problema de permisos que tenemos en los tiempos de tramitación, se dificulta aún más, o sea, más complicado? ¿No sería mejor? Yo sé que económicamente no es mejor, pero partir aunque sea económicamente no bueno, partir con algo más pequeño para que quizás la misma autoridad pueda ir adquiriendo también conocimiento, porque también ellos se ven enfrentados a algo que desconocen. Sí, es un muy buen punto. Yo creo que el desarrollo de proyectos de pequeña escala en una primera instancia es positivo porque genera ese aprendizaje. Voy a poner solamente un ejemplo. En el futuro se piensa que el hidrógeno líquido va a tener una relevancia importante para satisfacer ciertas industrias, especialmente el sector transporte, etcétera.
si alguien quisiera hoy día desarrollar un proyecto de hidrógeno líquido, ni en Chile ni en Latinoamérica existe una planta de licuefacción de hidrógeno. Por lo tanto, el desafío es bastante grande en términos de la evaluación, porque ¿cómo va a evaluar algo que nunca antes había visto? Y lo mismo pasa con grandes plantas de amoníaco, grandes plantas de metanol, inclusive la misma infraestructura de hidrógeno, o sea, algo que no se ha visto, y especialmente cuando consideramos el factor territorial. La región de Antofagasta está acostumbrada, digamos, al desarrollo de grandes proyectos gracias a la minería, pero en la región de Magallanes los proyectos que se han desarrollado históricamente en la zona son de varias magnitudes menores que lo que se piensa para la industria del hidrógeno. Entonces, yo sí creo que hay un valor en el desarrollo de proyectos a una pequeña escala que generen el aprendizaje, que permitan generar un aprendizaje no tan solo para el sector privado, sino que también para el sector público, que puedan ir a ver cómo funciona una planta, que se puedan equivocar también evaluando el proyecto, que realicen esas preguntas que a veces uno desde una posición, ¿cierto?, de conocer más la industria, puede tener las respuestas más fácil, pero del sector público puede ser que no sea así. Recordemos que finalmente para ellos la industria del hidrógeno es una industria más que evaluar solamente. Entonces, también que este desarrollo de proyectos de pequeña escala les permita a ellos generar este aprendizaje de entender cómo funcionan las plantas, cuáles son los procesos, qué cosas son pertinentes, qué cosas no son pertinentes, y en función de eso poder avanzar hacia proyectos más grandes. Y yo creo que es una muy buena estrategia incentivar la demanda local, no tan solo por generar ese aprendizaje, sino para también darle visibilidad a lo que significa la industria del hidrógeno. Hoy día, si pensamos en los proyectos de gran escala, como menciona Paula, son proyectos que probablemente van a estar operativos después del 2030. Entonces hablamos mucho ahora del hidrógeno verde, pero ¿qué podemos mostrar en la práctica respecto a esta industria? ¿Qué le podemos mostrar a la comunidad de cómo funciona un vehículo de hidrógeno verde, una planta de hidrógeno verde? Y para mí deberíamos estar orientados hacia ese lado, o sea, generar proyectos de menor escala, que si bien económicamente son menos competitivos, igual se pueden encontrar ciertos sectores donde se puede alcanzar cierta costo competitividad, pero que permitan generar ese aprendizaje tanto en los servicios públicos, pero también en nosotros mismos, en el sector privado, que muchas veces hay cosas que no tenemos consideradas, ¿cierto? Hay cosas que no tenemos identificadas al momento de realizar el análisis de un proyecto y que también nos van a servir para el momento en que se quieran realizar proyectos de mayor escala, estar mejor preparados y hacer mejores proyectos. Bueno, les agradezco a los dos, Francisco, Paula, por haber compartido con nosotros su opinión, su valioso punto de vista. Y a nuestra audiencia los queremos dejar invitados para que sigan nuestro canal de YouTube y Spotify. Y así en el próximo año, cuando partamos la segunda temporada, se puedan volver a conectar con nosotros. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.